Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este jueves 12 de agosto de 2021. Es para mí un gran gusto darles la bienvenida a este espacio que se llama Valora tu esencia, en el que valoramos eso que determina a una persona y que le hace ser tan singular y tan especial. Este espacio es para conversar con personas que trabajan con su éxito y hoy tengo el enorme gusto y el honor de poder compartirlo con Elena Solares, soprano lírica, actriz, antropóloga. Nacida en cuna artística, tiene esa sensibilidad por las artes, además ha trabajado como editora, correctora de estilo y ortografía, traductora, maestra, ha participado en obras de teatro, en recitales tanto como corista como solista. Es una persona noble, sensible, servicial, alegre, formal y es una persona que no se da por vencida. Bienvenida, Elena. Gracias, Jorge Mario. Ay, me vas a sacar los colores con tanto halago. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por haber aceptado, es un gusto tenerte por acá. El antropólogo estudia al ser humano de forma integral, tanto en sus características físicas como a nivel cultural. ¿Qué te atrajo a ti de la antropología? Mi papá es antropólogo y entre otras cosas. Y entonces en la casa siempre se habló de antropología, siempre hubo mucha apertura y mucho énfasis hacia los temas sociales, antropológicos, culturales. Y entonces para mí la antropología era algo muy natural, muy familiar desde siempre. Excelente. ¿Y cuál fue tu primer trabajo como antropóloga? Fue un trabajo muy duro, fue muy duro. Empecé como estudiante de antropología, como muchos y muchas de nosotras empezamos haciendo trabajo de campo como auxiliar de investigación. En esa época, quien me contrató para trabajar con él fue el licenciado Guillermo Pedroni, que era además mi maestro en la universidad, y fue para hacer un trabajo de campo en áreas marginales de Guatemala, Mixco y Villanueva. Y entonces ahí estaba yo con un equipo de estudiantes, eh, metiéndonos a todos los barrios aledaños a la ciudad, viendo por primera vez, ya no solo oyendo de eso como había sucedido en mi casa o en la universidad, por ejemplo, sino que ya viendo de cerca la realidad tan cruda y tan desigual de la gente que vivía a escasos kilómetros de mí. Y que incluso en muchas oportunidades hasta tenían ciertos trabajos parecidos a los de gente con quien yo convivía, ¿verdad? En áreas, en la universidad, de restaurantes, lugares así. Y fue una cosa terrible, me abrió los ojos de una manera eh, que nunca pensé. ¿Verdad? Aparte de que con Guillermo Pedroni yo aprendí muchísimo y las pláticas eran muy ricas. Mis compañeras también, ellas eran estudiantes de sociología, entonces había otra forma de ver las ciencias sociales. Aprendí muchísimo y me abrió muchísimo los ojos a la realidad tan dura guatemalteca que incluso seguimos viendo hoy, si no es que peor, ¿verdad? Sí, es difícil, ¿verdad? Y es tanto el trabajo que hay que hacer. eh, Uno pensaría que hay suficientes personas para realizarlo, pero es tan grande la oportunidad y tan grande el trabajo en sí por realizar que las personas que se dedican a esto no son suficientes. Sí, sí, tenés razón. Y además de que las ciencias sociales en Guatemala no hay tampoco tanta oferta de trabajo como para que todas las personas que nos dedicamos a esto estemos de lleno trabajando en eso, ¿verdad? De hecho, yo no pude
integrarme, digamos, con estabilidad a esa carrera, entonces busqué también otras áreas para mantenerme porque pues hay que comer, ¿verdad? Y Claro, entonces sí, la oferta de trabajo es muy limitada. Es muy limitada. O se dedica básicamente a proyectos cortos y luego te ves envuelta en que para mantenerte económicamente estable tenés que trabajar 3, 4 proyectos a la vez y luego ya no hay nada y luego hay demasiado y es complicado. En Guatemala esa área, como muchas otras, no se le da la suficiente importancia. claro. Es triste, ¿verdad? Pero Sí, es nuestra realidad. Te así leo un par es. de mensajes que entraron, que desde temprano te están saludando. Dice Susi Figueroa, felicidades a los dos. Tuvimos Ay, también el hola gusto Susi. y el honor de tener a Susi por acá en febrero, Sí, en este espacio. Y también Ana Carolina dice saludos cordiales. ay, hola. ¿Cómo nace tu interés o la aventura por esa faceta de correctora de estilo y ortografía? ¿Cómo fuiste a parar en ese sector, en ese rubro? No sé. Em, Desde muy chiquita yo mm, tuve un interés muy grande por los idiomas. Cuando tenía 8 años, mi papá, que te contaba que es antropólogo, se fue y nos llevó a la familia entera a sacar una maestría a Inglaterra. Estuvimos allá 4 años y entonces ahí aprendí el inglés y empecé a darme cuenta, viniendo de un colegio donde no se hablaba el inglés, empecé a darme cuenta que había otra gente que se comunicaba de diferente manera. Y no sé, me gustó mucho el jugar con palabras, aprender palabras nuevas, expresarme en 2 idiomas distintos a nivel infantil, digamos, porque era niña. Y luego al regresar a Guatemala, el darme cuenta con mucho susto que había perdido mucho español. Le entendía perfectamente a mis papás, en la casa solo se hablaba español, pero entre mi hermano y yo hablábamos solo inglés, la escuela en inglés, televisión en inglés, amigos en inglés. Tuve que reaprender el español que no sabía hablar tan bien como yo pensaba. Y entonces le agarré gusto a los idiomas, básicamente. Al estudiar magisterio, eh, empecé también a dar clases, digamos, a algunos niños cercanos a mi familia, primos, amigos, hijos de amigos de mis papás. Entonces me dediqué a la docencia de inglés y así también empecé a hacer ciertas traducciones, básicamente en un trabajo, trabajando como asistente de investigación de antropología. Trabajé unos meses para el antropólogo Steve Stewart, de los Estados Unidos, que me pidió unas traducciones. Cuando se dio cuenta que yo no sabía traducir, aunque supiera hablar inglés, me empezó a enseñar cómo traducir y con él empecé a trabajar como traductora. Y de ahí una cosa llevó a la otra. Al hacer traducciones también tenés que hacer mucha corrección de estilo y edición, entonces me tiré a trabajar un poquito en eso, autodidacta básicamente. Pero es un área fascinante, es realmente fascinante lograr encontrar maneras para expresar y para que otras personas que te van a leer entiendan lo que están diciendo, aunque el texto original no sea mío, también era responsabilidad mía lograr que se transmitiera un mensaje de la manera más clara posible. Entonces, desde siempre he estado trabajando con idiomas. Excelente. Y sin duda para ser correctora de estilo, de ortografía y todo eso que aprendiste, una de las mejores formas de mejorar o de enriquecer es mediante la lectura. ¿Qué te gusta leer? Todo. Me gusta leer mucha novela.
Leí mucha poesía porque mi mamá era amante de la poesía, pero no me atrae tanto. Pero me gusta la novela, en español o en inglés. Por supuesto, también leo muchos ensayos de ciencias sociales, eh, de todo. Acabo de terminar un libro de Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento. Lo terminé hace como 4 días y todavía estoy con la emoción. Es un libro como de suspenso. Es muy bueno, muy, muy bueno. Excelente. Uno de los lugares en los que trabajaste como editora es el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica. ¿Cómo fue esa experiencia y qué hacías ahí? Yo no trabajé directamente con CIRMA. Eh, yo trabajé con el IARS, Instituto de Investigación, IARS. Voy a decir mal el nombre. Bueno, en fin, no importa. El IARS salió de CIRMA y el IARS manejaba la exposición interactiva Porque estamos como estamos, que originalmente perteneció a CIRMA. Entonces esa era mi relación con ellos. Cuando yo empecé a trabajar con la Expo, empecé como facilitadora. Era un trabajo muy lindo porque unía mis dos carreras. Era facilitadora de docentes, o sea, trabajaba con docentes, pero facilitábamos temas de ciencias sociales, básicamente racismo y discriminación. Entonces era un equipo multidisciplinario muy interesante. Y eso solo fue los primeros 8 meses más o menos, y de ahí pasé a trabajar como editora y correctora de estilo de 4 libros que se escribieron. Yo también fui coescritora de algunos de ellos, y eran libros sobre temas de violencia, racismo y discriminación dirigido a docentes. Entonces, fue un trabajo increíblemente enriquecedor. Fue muy, muy bonito. Aprendí como no tenés idea. Sí, me imagino. Y también, ¿verdad? Es un sector tan amplio Sí, para aprender. sí, así es. Te leo 3 mensajes más que tengo aquí para ti. Dice José Gabriel Solares, qué bien, saludos Elena. Es mi primo. Juan, es tu primo. Juan Ignacio Ortega, te miras espectacular. Un fuerte abrazo, Elena Solares. Ay, gracias, Nacho. Y Claudia Sofía Oliva Merino, saludos amiga, te admiro. Es de mis amigas más antiguas. Con Claudia estudiamos juntas desde primero básico. Ah, parece Sí, que fue ayer. sí. Y ya que tocamos el tema escolar, lo que siempre quisiste ser fue maestra, desde niña quisiste ser maestra. Sí. ¿Por qué quisiste ser maestra desde niña? La influencia familiar era fortísima, la influencia paterna, porque mi papá era maestro, básicamente, ya. Pero fue de aquellas cosas de cuando le preguntas a los niños, ¿y qué quieres ser, Juanito? Yo quiero ser arquitecto, y no tienen idea de lo que están diciendo. Entonces, básicamente esa era mi respuesta, porque además como mi papá usaba anteojos y yo quería usar anteojos, y al final de cuentas sí, pues, o sea, la genética, uso anteojos desde los 7 años, pero, pero resulta que sí, la docencia al final de cuentas me atrapó, me gustó, me llenó mucho, y pues sigo trabajando también de eso un poquito. ¿Cuál dirías que es la parte más noble de ser maestra? El poder alimentar personas, incluyéndote a ti misma, el poder crecer con las personas, no importa si estás hablando de niñas o niños de preprimaria o primaria, o adultos con quien también he trabajado. Es el compartir una vivencia,
el intercambiar conocimiento. Yo les doy el conocimiento de una cosa, ellos me devuelven conocimiento de otra área. Es riquísimo, es compartir con personas. Excelente. ¿Con qué mercado disfrutas más trabajar? ¿Con niños, con jóvenes, con adultos o con todos? Jóvenes y adultos. Jóvenes y adultos. Sí, con niños yo creo que la docencia de primaria, los docentes de primaria necesitan tener una personalidad especial. No tiene que ver con que si sos mejor o peor, más inteligente, menos inteligente, tiene que ver con una personalidad especial. Yo aprendí todo el conocimiento necesario en magisterio de primaria, pero trabajar con niños no es fácil, no es fácil. A mí, por lo menos para mí, no es fácil. Sí, Claro, me cuesta mucho menos y me siento más identificada con adolescentes y adultos. excelente. Sí, para cada maestro también hay un área que se le facilita más o que disfruta más. Y hablando de eso, ¿qué es lo que más disfrutas de ser maestra? Eh, ¿Qué querés decir específicamente? O sea, cuando estás dedicándote a transmitir esos conocimientos y estás en medio de una clase, ¿qué es lo que más disfrutas? Me gusta jugar. Ujú. Me gusta jugar con mis alumnos, me gusta, la docencia es un juego, o sea, no es pararte enfrente de un grupo y repetir como loro una lección y que se aprendan la lección y que ellos repitan, o sea, no, eso es muy aburrido y el resultado no es tan bueno al final de cuentas, eh, no es la mejor docencia, ¿verdad? Aunque sí, por supuesto, necesitas memorizar. Eh, nadie se, todo tu día se basa en todo lo que has memorizado, desde lavarte los dientes, ponerte los zapatos, poner el despertador la noche anterior, todo eso lo tuviste que haber memorizado en algún momento de tu vida. Eh, pero es el hecho de hacer la educación más significativa, ¿verdad? A través de distintas estrategias de aprendizaje, el conocer a tus alumnos, todo ese juego que se da es muy rico. A mí me gusta mucho compartir con personas. A mí se me da muy bien el compartir con personas. Soy sociable, ¿verdad? A veces puedo ser un poco tímida, pero en realidad soy sociable y compartir con personas me llena mucho. Excelente. Tenemos un mensaje más que ingresó. Vivian Salazar Monzón. Bien, Elena Solares, te admiro mucho. Vivian es una persona admirable. Te quiero, Vivian. Ella es antropóloga también y además fue mi jefa cuando trabajé en la exposición porque estamos como estamos. Excelente. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que haya amistades que perduren a través de Sí, los años y sí, que además se conserven a pesar de haber tenido una relación laboral, porque muchas veces las relaciones laborales son un poco ásperas y en algunos casos pues también han sido motivos de separaciones de amistades, pero lo valioso es sí, lo que rescatamos, ¿verdad? así es. Que en este caso se ha podido conservar. Sí, ¿Tú has totalmente. trabajado dando clases en instituciones educativas o solo has trabajado dando clases por tu cuenta? Trabajé, empecé trabajando, pero fue un trabajo muy breve, solo de unos meses. Di clases en magisterio en el Sagrado Corazón. Pero de ahí básicamente trabajé varios años en Calusac, digamos, escuelas de idiomas. En Calusac trabajé varios años, luego me fui a Liga. En el Liga estuve 5 años, fue una experiencia riquísima también, de mucho aprendizaje. Es eso,
los docentes, las docentes no enseñamos nada más, aprendemos. Y para mí el IGA fue una escuela maravillosa. Eh, Básicamente, luego durante unos años, 5 años más o menos, con una amiga mía tuve una escuela de idiomas y entonces dábamos clases, yo de español e inglés, ella también daba clases de inglés e italiano, entonces trabajamos con ella varios años en eso. Qué bien, variedad, ¿verdad? Sí, ¿Cómo empieza tu carrera de actriz? por accidente. Ajá. ¿Y cómo fue ese accidente? Yo eh, vivía sola hace muchos años y más o menos en el 2000, por problemas económicos, tuve que aceptar la invitación de mi mamá para regresar a vivir a la casa de ellos. Y era algo que me tenía muy nerviosa, me tenía muy tensa, porque después de haber vivido fuera de casa varios años, yo no sabía cómo iba a ser la interacción a la hora de regresar. En el IGA, yo tenía un colega maestro y además un amigo muy querido, Oscar Clavería, y Oscar me dijo, nosotros ahorita con mi grupo de teatro, porque él es actor, de los mejores actores de su generación, es increíble verlo en escena. Pues me dijo, con mi grupo de teatro vamos a empezar unos talleres de teatro con la maestra Consuela Miranda. Si querés, si tan nerviosa te tiene el tema de regresar a la casa de tus papás, 2 noches por semana podés unirte al grupo de teatro y entonces por lo menos van a ser 2 noches por semana que estás fuera, ¿verdad? Por si acaso las cosas se ponen tensas. Pues las cosas en mi casa no se pusieron tensas, pero además conocí el Que es teatro. una ventaja. Sí, totalmente, totalmente. Pues conocí el teatro, yo precisamente con Claudia Oliva, mi amiga que me saludó, con ella estuvimos en una obra de teatro en tercero básico. Y sí fue una experiencia rica, fue bonito, pero efímero, en tercero básico y ahí murió. Entonces, luego ya años después, en este grupo de teatro no solo conocí el teatro a través de los ojos y la enseñanza de la primera actriz Consuelo Miranda, que era maravillosa, sino que además también conocí excelentes actores, escritores y directores, ¿verdad? Por ejemplo, Guillermo Monsanto, que era mi compañero de talleres, pero que muy pronto empezó a dirigirnos en esa obra que estábamos ensayando porque doña Connie enfermó. Entonces, Willy pasó a la dirección de la obra. También compartí muchísimo con María Eugenia Gallardo, que además de actriz es una escritora espectacular, que de hecho la obra que estábamos montando era obra de ella, Aguantando a Mamá. Y conocí a varios otros actores y actrices con quien incluso seguimos relacionándonos hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, así empecé a hacer teatro. Excelente. Y has trabajado en teatro serio, ¿verdad? Pero también has trabajado en alguna que otra comedia. Eh, ¿Cuál es tu género favorito? Es difícil decir. Tal vez el drama, tal vez el drama es mi género favorito, pero la comedia Bien también hecha. te exige mucho como actriz, no es fácil. Yo creo que incluso tal vez es más difícil pararte en un escenario y hacer reír a la gente, ¿verdad? No, no cualquiera se ríe de las gracejadas de una y es un reto bastante grande. Entonces es difícil.
decir, posiblemente me incline más por el drama. Y de hecho creo que he hecho más drama que comedia, pero la comedia también es muy buena. A mí me gusta mucho. Y estamos hablando sobre el escenario, ¿verdad? Más drama que comedia. Sí, estamos hablando. La vida siempre tiene sus dramas, pero es mejor el drama en escena que fuera de ella. Cuando se es actriz, es muy difícil ir a ver una obra teatral ya de público sin tener un ojo crítico. Ah, sí, es muy difícil. Yo no sé si alguien lo logra, pero yo no solo siempre voy a una obra con un ojo crítico, sino que no conozco actor o actriz en Guatemala que no lo haga tampoco. Creo que es parte inherente del trabajo. Vas y miras las luces, miras el vestuario, miras las posiciones, miras el diálogo, siempre lo miras, ¿verdad? Y aunque tengas una lista de detalles que criticar, de todas formas creo que siempre se disfruta muchísimo ir a ver teatro. Y además se aprende mucho de ver a compañeras y compañeros en escena. Se aprende muchísimo. Definitivamente. Sí, y también es como enriquecedor tanto para uno de público como para el actor, poder comentar y poder decir, quizá habría sido mejor que en la escenografía estuviese un poquito más hacia la derecha tal cosa, se habría visto mejor el vestuario de esta forma, ¿verdad? Como, también es una como retroalimentación que pienso que es buena, Así. tanto para uno de público como para el actor y para las personas que están involucradas en la obra. Sí, totalmente. De hecho, Tú, sí, sí. No, te escucho. de hecho es riquísimo recibir la retroalimentación de amigos y compañeros actores que llegan, miran tu trabajo y te dicen, esto un poquito más, aquí un poquito menos, aquí un poquito para allá. Es recibir esa retroalimentación. Hay que tener la mentalidad abierta para poder recibirla porque es muy útil y es muy sana. Exactamente. Dice Claudia Sofía Oliva Merino, me encantan tus obras, he sido tu fan aunque no he podido ir a todas. Ay, tan linda, sí, es mi fiel seguidora, mi amiga del alma. Excelente. ¿Cuál sería la obra en la que has trabajado que ha sido más impactante para ti o que te ha llenado más? La última que he hecho. Siempre, si me hubieras preguntado esto hace 5 años, te digo la última que hice. Si me preguntas hace 10 años, la última que hice. Siempre la última que haces te deja más impacto, ¿verdad? Tal vez porque es la más reciente. Y creo que eso también es bueno porque significa que la siguiente obra que venga va a ser muy buena, ¿verdad? Es algo que no termina nunca de, de darte. Pero tal vez hay dos obras, una moderna y una clásica, tal vez entra dentro del género clásico, Bodas de Sangre, de García Lorca. Eh, yo hice el papel de la madre. Es una obra muy difícil, es un drama, es un drama, es una tragedia, es tanta emoción. Desde el primer diálogo estás ya con la emoción a flor de piel. Cada interacción con los actores o actrices es muy fuerte, el tema es muy impactante, muy profundo.
y además está escrita en verso. Entonces ese fue un reto muy interesante. Eh, Algunas veces, algunos actores tenemos alguna maña de que si no te acordás de la palabra, pues la sustituís por otra y das la idea, ¿verdad? Por mucho que se ensaye, la memoria siempre te juega trucos feos. Y entonces, eso es algo que a veces puede ser un poco común. Cuando estás diciendo una obra en verso, no puedes hacerlo o no conviene hacerlo porque te paseas en todo, pierde la rima, pierde el ritmo, pierde el momento. Entonces fue un reto muy grande, además de que la madre era una mujer tan amargada, pero llena de sentimientos. Era una mujer que tenía tanto sentimiento y tanto amor y tanta preocupación y tanta amargura que hacer ese papel, sí, fue una experiencia inolvidable. Y otro que lamentablemente no pude yo llevar a escena, fue un monólogo que sí ensayé y sí me aprendí de memoria, de hecho, ella no solo es dramaturga, sino que es poetisa, y entonces también era un texto muy musical, Hombres en Escabeche, se llama. Esa era una comedia, eh, pero nos quedaron mal en el teatro, entonces tuvimos que posponer la temporada, y para cuando me volvieron a convocar para la temporada, yo ya no podía porque ya estaba en otro compromiso. Entonces fue una verdadera pena que no pudiera actuarla. Me aprendí el papel, lo gocé enormemente, eh, y me identifiqué mucho con la protagonista. Era sobre Alicia y su vida romántica, cómo había ido eh, encontrando o buscando hombres a lo largo de su vida y cómo se parecían a su papá. Es una cosa, una reflexión muy profunda, pero en comedia. Entonces Qué era bien. muy bonita la obra, muy, muy bonita. Me Y imagino. Marlene Mansilla, con ella compartíamos elenco. Originalmente íbamos a estar ella unas funciones, yo otras funciones. Al final de cuentas, ella estuvo todas las funciones e hizo un papel muy, muy bueno. Excelente. Te leo otros mensajes. Dice Gio Meléndez, Bodas de Sangre, mientras tú estás hablando de tus obras. Ana Carolina, mi admiración y respeto. Y TC Gan, madre. Y luego TC Gan, mi papá siempre me dijo que la admiraba mucho por haber un papel como el de madre. Estoy de acuerdo. Me imagino que es hacer, ¿verdad? Sí, sí, Y pero acaba de sí. ingresar uno de Tikis Ulum. ¡Hala! Me hubiera encantado verte en ese papel. Ojalá haya nueva convocatoria. Ojalá, ojalá haya nueva convocatoria, porque sí, qué papel. Sí. Y hay tanto todavía por explorar. Y en base a eso que decías, ¿verdad? Que la más importante siempre es la última. Sin duda es porque estás creciendo. Gracias. Pues gracias por eso. No lo había visto así, pero sí. Así es. Y tu carrera de cantante la empezaste como integrante de un coro. Sí. ¿En qué coro empezaste? ¿Cómo te empezó a gustar cantar? ¿Cómo te involucraste en ese mundo del canto? Pues mira, el gran homenaje que le estoy haciendo a mi papá, porque igual empecé también con la música por mi papá. Mi Te voy a papá, interrumpir, sí, disculpa, te voy a sí. interrumpir solo porque es importante. Dice Marlene Mancilla, Ah, gracias por tus dale. comentarios, me quedé a deber como productora porque te quería ver en esa obra. Mis respetos a Elena. Ay, tan Era linda. importante que te interrumpiera.
No, gracias, gracias Marlene, un abrazote. Tu Pues papá. mi papá, mi papá es violinista, viene de familia de músicos, no todos profesionales, pero sí todos músicos o mínimamente melómanos. Y yo empecé con clases de ballet y apreciación musical desde los 3 años. Me recuerdo que a los 9 años estábamos un domingo en la sala de la casa viendo un concierto para piano. Mis papás en los sillones, yo tirada en la alfombra. No me acuerdo qué concierto para piano era, creo que era uno de Rachmaninoff, no me acuerdo cuál. Uno de esos facilitos. Sí, sí. Y yo me volteé con mi papá y le dije, quiero tocar piano. Me consiguieron un piano, empezamos mi hermano y yo con clases de piano. Resulta que la vecina que teníamos era maestra de piano y entonces nos daba las clases gratis, digamos, a cambio de que mi mamá le cuidara a la bebé cuando ellos salían. Y entonces así aprendimos piano mi hermano y yo empecé a cantar en el coro de la escuela, esto en Inglaterra. Al venir a Guatemala dejé de cantar en el coro del colegio. En Guatemala, en el colegio donde yo estudié, no había coro. Eso se formó muchos años después. Y una tarde de sábado, mi papá me pidió que lo acompañara al Paraninfo Universitario. Y para esto yo tenía 17 años y estaba en cuarto magisterio. Y entonces, porque su hermano menor, mi tío, era director del Centro Cultural Universitario y el coro iba a montar una obra de Bach. Mi papá, eh, además de ser violinista, es admirador acérrimo de la música de Bach, ha leído todas sus biografías, ha estudiado toda su música y entonces lo llamaron a él para que diera una plática acerca de Bach, para que el coro pudiera dar esta presentación. Ellos iban a cantar el Magnificat. Y yo llegué, los escuché, me enganché y había un grupo de todos mayores que yo, porque digamos la gran mayoría, con excepción de 3, eran universitarios. Yo estaba en cuarto magisterio. Sin embargo, me dijeron, unite, no serías la única que esté estudiando en diversificado. Además, aquí no todos son universitarios. Vení, vení, vení. Y pues llegué y canté con ellos 8 años. Y fue de las experiencias más inolvidables que he tenido. Así empecé a cantar. Excelente, excelente. Y empezaste también a crecer, ¿verdad? En el ámbito Sí, musical. sí. ¿Cuánto tiempo después empezó tu interés por ser solista? ¿Cuándo empezó esa persecución por el sueño de ser solista? Pues como más o menos 8 años después de estar cantando en el coro, eh, sentí que me faltaba un poquito más, sentí que podía dar más, que mi voz ya no estaba creciendo, aunque seguía disfrutándolo plenamente. Mi voz como tal, como instrumento, no estaba creciendo. Y empecé a buscar otras puertas. Carlos Cardona, barítono guatemalteco y gran amigo nuestro, eh, él estaba estudiando con el maestro Luis Felipe Girón May. Y entonces, y además estaba, creo que, no me acuerdo si estaba todavía estudiando en el conservatorio o ya había salido del conservatorio, pero yo empecé a estudiar con él, ¿verdad? Él me empezó a dar ciertas clases de técnica vocal, empecé a conocer un mundo distinto. Hasta el momento, a mí la ópera, no conocía mayor cosa de la ópera, pero
a través de Carlos empecé a conocer un poquito más de ópera, de todo el trabajo vocal que se necesita para cantar una pieza como solista. Es un trabajo muchísimo más profundo y en eso se vinieron las temporadas de la Fundación País, las temporadas de ópera de la Fundación País, que de hecho en una de esas nos conocimos nosotros, ¿no? Así es. Y así empecé a descubrir ese mundo y a partir de ahí seguí estudiando. Empecé a estudiar, cuando dejé de estudiar con Carlos Cardona, empecé a estudiar con Bárbara Bickford, de ahí Francisco Guillén, también barítono guatemalteco, Bernardo Villalobos, un excelente maestro cubano-americano, él es tenor, Ana Isabel Lazo, gran amiga, gran amiga, gran soprano, gran maestra. Así que así ha sido el recorrido. Excelente. Y después de haber vivido de niña en Inglaterra, ¿alguna vez pensaste residir en algún otro país ya, digamos, en tu edad adulta, aunque sea por un corto tiempo, por estudio, por trabajo? Me hubiera encantado, pero nunca se dio la oportunidad. He podido viajar un poco, pero como visitante nada más, nunca he encontrado la oportunidad. No sé si tal vez no la busqué del todo, no lo sé. Eh, sí tuve la intención, la gana de irme a vivir a Francia cuando salí del colegio, pero mi mamá no me dejó. Todavía no eras adulta. Pues ya tenía, pues, según mi cédula, sí, ya era adulta, pero según mi mamá, no. Bueno. Te leo tres mensajes más que ingresaron. Dice Claure Rueda, mi linda amiga sigue cosechando éxitos. Otra vez Claure Rueda. Aún recuerdo cómo me enganchaste, lindo recuerdo de las idas los sábados al coro. Y Moni MGMC, te admiro, Elenita. Saludos, amiga, mis respetos a ti. Tan lindas, muchas gracias a las dos. Ellas son amigas mías del colegio, pero de las dos, Claudia Rueda, de hecho, es mi amiga más antigua. Con ella nos conocimos antes de entrar al colegio, nos conocimos cuando teníamos 3 años en las clases de ballet. Así que desde los tres Oh, años. por eso la llevaste contigo al coro. Sí, sí, yo estaba muy emocionada, pero me sentía muy tímida y muy insegura de entrar a un coro con tanta gente adulta de 20 años y yo de 17. Y entonces le dije a Claudia, vámonos, ¿verdad? Y nos fuimos y, y pues fue un ambiente muy lindo para las dos. Las dos lo disfrutamos muchísimo. Claro. Dice Claudia Rueda, tan linda, un abrazo. Hay ciertos factores físicos que van determinando o modificando timbre, tesitura y algunas otras cualidades del sonido vocal. ¿Cuáles de estos factores que hacen que vaya cambiando la voz has tenido la oportunidad de experimentar o has conocido de cerca? Bueno, el tamaño físico importa. Realmente el color y el timbre de la voz viene, digamos, a grandes rasgos del tamaño y el grosor de las cuerdas vocales. Eso es lo que determina. Pero también, como decís, hay otros factores muy importantes como el tamaño, digamos, eh, la estatura, las cavidades que son distintas en cada persona, el grosor del cuello, todo eso. Pero en mi caso específicamente también lo que determina mucho es el peso, ¿verdad? La talla. Yo desde
siempre, desde muy temprano en la adolescencia tuve problemas hormonales, entonces quienes me conocen desde hace años saben que siempre fui gordita, y a veces más y a veces menos, y bueno, pero ya hace unos años mis médicos me habían dicho que mi obesidad estaba llegando a niveles muy peligrosos para mi vida. Yo padezco de síndrome metabólico. Eh, no me pidas que te explique qué es porque no No, sé bien. no vamos a entrar en detalles. Pero la cosa es que por mi talla, por mi problema de presión alta, problemas hormonales, etcétera, etcétera, mi vida estaba en serio peligro. Así que me sometí a una cirugía bariátrica, me hice una manga gástrica. Eso fue hace 2 años, más o menos, 2 años y pico. Y después de mucho sacrificio, porque no ha sido para nada fácil, bajé 90 libras y la voz me ha cambiado muchísimo. Es increíble cómo algo que pareciera no tener relación, sí la tiene. Y la voz me ha cambiado. Creo que está un poco más ligera, eh, pero bueno, digamos, ese es un detalle. Si está un poco más ligera que antes, pues está bien. Pero ahorita estoy en la etapa que estoy redescubriendo la voz porque para cantar, eh, música clásica o para cantar lírico, se necesita muchísimo apoyo corporal en general, desde el suelo pélvico, desde el perineo se forma la columna de aire, los músculos intercostales, abdominales, el diafragma, la caja torácica, todo apoya. Y después de haber perdido 85, 90 libras, yo ya no sé dónde tengo nada. O sea, yo no sé dónde tengo mis músculos. Tuve que empezar a cantar otra vez con ejercicios básicos, las vocalizaciones del método de canto Bakai, que es un método para principiantes, porque los músculos ya no los tengo donde los tenía antes, ¿verdad? Las capas de grasa que han bajado bastante ya hacen que yo tenga fuerzas distintas. Y ya no siento los músculos donde son, ya no sé dónde poner fuerza, ya no sé dónde no poner fuerza. Entonces estoy reaprendiendo a cantar, que es una cosa un poquito tenebrosa, pero puede ser también muy interesante el estar redescubriendo tu musculatura, ¿verdad? Y estar redescubriendo tu cuerda. Definitivamente, qué interesante, ¿verdad? Es increíble cómo afectan todos esos detalles. Sí. Te leo 3 mensajes más que ingresaron. Dice Renata Reyes, saludos Elena, increíble persona. Ay, Jorge Daniel. Santizo Cirais dice, saludos Elena, ¿cuáles son tu obra, ópera y canción favoritas? Y Marielos Trejo Sandoval, qué interesante, nunca lo hubiera imaginado la relación de todo el cuerpo para cantar. Sí, sí. Es increíble. Hay otra soprano, ella sí es famosa, Deborah Más, Voigt, más, un poquito más. Deborah Voigt es una soprano gringa, soprano dramática. Ella también se sometió a una cirugía bariátrica hace varios años. Y su voz cambió de cualidades tímbricas. Ella también tuvo que reaprender a cantar, pero su voz ya no tenía o sea, ella tenía un peso grande corporal, pero además su voz también tenía mucho peso y lograba viajar. Era una voz pesada, fuerte, que taladraba y perdió un poquito esa cualidad de taladro.
digamos. Por supuesto, sigue cantando precioso y es una soprano connotada, pero la voz cambia. La voz cambia y sin duda todo el volver a aprender a usar el cuerpo también influye, ¿verdad? Sí, mucho, mucho. Sí. Sí. Bueno, supongo que Jorge va a estar esperando sus respuestas, entonces Es difícil, no sabría decir cuál es. Para cantar me siento muy cómoda cantando Mozart. Es, es, eh, es algo que se me da con mucha comodidad vocal, pero, pero como soy soprano lírica también puedo cantar y eso me conmueve más tal vez las óperas de Puccini, ¿verdad? Son riquísimas. Puccini sabía escribir música y se buscaba los mejores libretistas que había. Realmente es música conmovedora. bueno, parece que está contento porque ya puso una carita feliz. Eh, Muchas gracias. Dice Olga Vázquez Monzón, qué bueno escucharte, Elena. Gracias por compartir tu experiencia y tus conocimientos. Saludos desde San Salvador. Saludos, Olguita, amiga mía desde Magisterio también. Ay, qué bien. ¿Cómo describirías tú a Elena, la persona? ¿Qué pregunta más difícil? Es buena gente, Ajá, es buena gente. No siempre es fácil, pero trata de hacer las cosas con la mayor sinceridad y honestidad posible. Eh, es irreverente, bastante. Puede ser a veces un poco cínica, pero trata de ser buena gente siempre. muy bien. ¿Cuál es tu sueño más grande? Seguir en las artes, seguir cantando, que bueno, conociendo la realidad guatemalteca, cantar en un escenario es una tarea más difícil que actuar en una obra. El mundo del teatro, aunque, aunque no la tiene fácil, es un mundo bastante más grande que el mundo del canto. Montar una ópera, por ejemplo, es carísimo, carísimo. Y en Guatemala, que hay cero apoyo público o privado para las artes escénicas en general, eh, son tareas titánicas. Realmente es una cosa que requiere muchísimo esfuerzo que no se puede hacer en lo individual. Eh, entonces, pero igual, quiero seguir cantando, quiero seguir actuando hasta que se me acabe la vida. Excelente. ¿Cuál dirías que es tu logro más importante hasta el momento? Ay, no puede, no tiene que ser profesional, puede ser No, un no, logro no. personal. En tu vida, sí. Tener los amigos y las amigas que tengo son mi mayor tesoro. Realmente me siento muy afortunada de tener gente en mi vida que me quiere. Es algo muy lindo, es algo de agradecer muchísimo el tener amistades. Y para mí ese es mi mayor logro, tener amistades. Excelente. Y que, como bien nos dijiste, las has sabido conservar a través de los años. Pues trato. Qué bien. ¿Tenés alguna meta pendiente por alcanzar? Tengo una meta eh, teatral. Bueno, mi meta, digamos, en el canto es terminar de reaprender a cantar. Pero ese es un proceso en el que voy. Y una meta teatral,
quiero hacer una obra que la pandemia me quitó. Estábamos hablando con el actor y director Héctor Mejía, precisamente con Marlene Mancilla, que ella iba a ser la productora, eh, de hacer un monólogo. No sé si tengo permitido decir el nombre, No sé. pero Dios. igual le tuve que haber preguntado a Héctor antes antes de esta entrevista, así que mejor no digo nada. Pero íbamos a hacer un monólogo, él me iba a montar un monólogo y es la primera vez que voy a hacer un monólogo. Entonces, digamos que no fuera ejercicio de teatro, ¿verdad? Claro, Entonces, eso me tiene muy emocionada. Ya no pudimos continuar por la pandemia, pero es un proyecto que hemos hablado varias veces desde hace año y medio que estamos en esta situación del COVID. Hemos hablado 2, 3 veces con Héctor, así que sé que sigue en pie. No sé cuándo va a ser, pero me muero por hacer ese monólogo. Creo que va a ser un reto muy, muy bonito. excelente. Y dice Claudia Sofía Oliva Merino, no contaste tu experiencia escribiendo, produciendo y actuando en tu propia obra. Sí. Jorge Santizo es de mis mejores amigos, es tenor, y con él hicimos un montaje hace varios años que se llamó Historias de Amor y Desamor. Y este montaje lo escribimos entre los dos, lo produjimos y lo interpretamos. Fue un reto enorme de mucho tiempo de preparación, pero fue muy, muy enriquecedor. Excelente. Elena, llevamos ya casi la hora platicando y podríamos seguir platicando otras 2 horas más, sin duda. Ha sido un enorme gusto poder compartir contigo, poder aprender tanto de ti, poder escuchar tus historias y tanto conocimiento de valor que nos has brindado. Pero tenemos que despedirnos y me gustaría que lo hagas dando una última información o un último mensaje que tú querrás, que nos compartas tus redes para que te sigan. Y eso, y ha sido un gusto poder tenerte acá. No, muchísimas gracias, Jorge Mario. El gusto ha sido mío. Siempre es muy honroso que la gente te tome en cuenta para este tipo de cosas, especialmente ahora durante la pandemia que hemos estado tan aislados y tan solos, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Nada, solo sigan, ¿verdad? Cuídense mucho, tomen sus precauciones y sigan visitando teatros cuando se pueda, cuando por fin se pueda, y escuchando música y un fuerte abrazo para todos, para todas, y un fuerte abrazo para ti, Jorge Mario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Te leo el último mensaje que ingresó. Ingrid Tuch Cerdas, qué gusto verte. Elena, un abrazote. Un abrazote, Ingrid. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio que se llama Valora tu Esencia, en el que valoramos eso que determina a una persona y que le hace ser tan singular y tan especial. Es un espacio creado para conversar con personas que trabajan por su éxito. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en una próxima.